Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. Si tenés cuenta de Twitter, opinaste alguna vez algo que no gustó. Y para parar un poco el acoso, no tuviste que ponerte candado. ¿Realmente tenés cuenta de Twitter? Si tenés cuenta de Twitter, ¿opinaste alguna vez algo sobre alguien que opinó algo que no te gustó a vos? Y para parar un poco el acoso, ese otro sobre el que opinaste vos no tuvo que ponerse candado. ¿Realmente tenés cuenta de Twitter? Con lo engrietados que estamos desde la batalla de Caseros para acá, y con lo que le gusta a las redes sociales la polarización de la que viven y con la que hacen dinero, es casi imposible no haber caído ahí. En general, entonces, nos resulta más fácil decir que los que acosan son los malos y nosotros los buenos. Nos calma reducir el problema. Pero ¿qué pasa cuando la práctica del acoso ya no viene solo de parte de los que consideramos los malos? Tendemos a decir que en ese caso se trata de una buena causa, ¿no? Que en ese caso es distinto porque largamos ahí el decálogo de razones que nos dejan más tranquilos. Pero ¿y si no? ¿Y si en esta época nos define más la práctica cotidiana que las causas nobles, o las banderas, o las posiciones que defendemos y declamamos? Es al revés. ¿Y si es al revés? ¿Y si es la matriz? Hubo, a veces sigue habiendo, una noción de una internet liberadora, pensante, y que permite construir conciencia ciudadana. Un ágora de debate universal que recupera los ideales de Atenas en una escala inimaginable y global. Una promesa, un cheque a futuro, en el que firmemente creíamos en ese comienzo libertario de los 80s y los 90s. ¿Qué tiene que ver esto con las plataformas digitales? Muchísimo. Desde el momento que consideramos a las redes el nuevo ágora de discusión pública, la idea de que todos podemos, y peor aún, todos debemos, hablar sobre todos los temas, genera una ilusión de ágora pública que elogiamos una y mil veces en sendas columnas esperanzadoras, sin entender que la historia de esos espacios de deliberación directa han estado plagados de las peores actitudes humanas. Qué difícil es hablar sobre esto. ¿Cuál es el límite entre restringir la libertad de expresión y pedir cierta jerarquización en la curaduría del contenido? Venimos de siglos en los que las voces de autoridad eran atronadoras e inconmovibles. La voz de la iglesia, de la ciencia, de la sabiduría, nos agotó. Y encontramos en la fragmentación de los grandes relatos del siglo XXI un alivio inmediato. Sin embargo, pocos años después, el escenario es igual de opresivo en un sentido completamente distinto, pero complementario. Por cada tema, opinión o pensamiento vertido tenemos que soportar miles de veces, la mayoría de ellas sin experiencia ni conocimiento alguno sobre el tema, censurándonos, aconsejándonos o directamente insultándonos. No es mi idea una meritocracia discursiva en la que habla solo el que sabe, ya que el riesgo es, ¿quién define quién sabe y quién no? Pero es cada vez más obvio que las censuras, desinformaciones y desvíos malintencionados del siglo XXI vienen acompañados del ruido que genera la sobreabundancia de información y de voces. Es al revés. A priori, la horizontalización siempre es un buen destino. Cuando toda palabra vale igual y empieza a haber víctimas de la turba, de los likes, la cosa se pone un poco más pantanosa. Las redes sociales vinieron a completar un combo. Donde los periodistas éramos fiscales, los usuarios de las redes se convirtieron en jueces. Nos gusta pensar que en las redes son como un ágora, como decíamos recién, que debate ideas, pero cada vez se parece más a un circo romano, donde con el mismito pulgar de me gusta o no me gusta, decidimos la suerte del próximo linchamiento. Puede ser un político, un presunto asesino,
un tuitero que fue contra las normas del buen gusto. Puede ser una periodista, una empresa, una ley. La lista de objetivos capaces de generar indignación y castigo social en este circo es infinita. Las razones también. Y la metodología se repite. En minutos decidimos que el acusado, a veces por los periodistas fiscales, otras por el mismo jurado popular, es culpable y lo condenamos a la más salvaje troleada colectiva que podamos realizar. Como consideramos a la justicia lenta y sin respuestas, apelamos a la condena social como solución instantánea. Pasamos por alto que resolver los conflictos así nos lleva varios siglos al pasado, porque ante la primera mención de la presunción de inocencia que existe en todas las democracias de Occidente, dirigimos nuestros cañones al que creemos que intenta defender al, a todas luces, culpable por acumulación de retweets. Empetrolamos gente con manchas imposibles de lavar. Y como es más democrático, ya no se trata de malos poderosos que desde arriba nos mandan a subir o bajar el pulgar. No, ahora es popular, es desde abajo. Ya no son unos poderosos que llevan de las narices a muchos. Hoy son esos muchos cliqueando para hacer crecer la horda. No es una característica argentina, por supuesto que no. Se viene dando esto en el mundo entero con una frecuencia cada vez mayor. Ni siquiera nos puede quedar el consuelo de que, al ser online no implican más que el ostracismo o daños generados por el hostigamiento. 11 personas fueron asesinadas por hordas enceguecidas en la India por creerlas un grupo de pedófilos que secuestraban niños gracias a un falso viral propagado por las redes públicas y sobre todo por WhatsApp. En Uruguay, en el carnaval de Joaquín Suárez en Canelones, no hubo muertos, pero fue una primera señal. Un mensaje circuló por Facebook: Suárez en alerta. Era una captura de un mensaje que ya estaba circulando por WhatsApp, sin origen, alertando a todo el mundo que un tercero iba a matar a todos en el carnaval. 6.700 habitantes tiene Suárez. Esta página, 5.500 seguidores. La alcaldesa, Daniela Russo, suspendió el desfile. Estas prácticas han debido empezar a estudiarse en detalle, porque no se trata solo de fakes, excede la idea de mentira. Es algo mucho más complejo y, como digo siempre, lo que se polariza en las redes se extrema luego en la calle. En base a estudios, ya hay nombres de estas prácticas que la comunidad online conoce: ciberbullying, online shaming, doxing, la pornovenganza, hasta llegar a la cancelación. Los 15 minutos de fama de Andy Warhol, pero para mal. Un reality virtual que tiene una diferencia enorme con el reality de TV. Ya no solo lo vemos, lo protagonizamos. No somos espectadores, somos actores. Si los que realmente crean los realities son los editores, ¿quién es el editor de Twitter? Su propia arquitectura. De ver Big Brother pasamos a habitar Big Brother. Empoderados de punitivismo, seamos de extrema derecha o progresistas. Buscamos más cerca el castigo que el poder de desarmar situaciones complejas. Lo quiero preso, grita la época de un lado y del otro. ¿Qué es la online shaming? Es la humillación en línea, comentarios negativos para atacar a una persona. Ese es el primer escalón. Lo que busca es destruir la honra, el ánimo, la psiquis de esa persona. ¿De qué se trata? De comentar en contra de alguien. Uno y otro y otro y otro y otro comentario, cataratas de comentarios. Le comentamos al mundo online que esa persona, blanco de nuestras críticas, merece el linchamiento virtual. Y le pasa a todos, Una editora del New York Times no aguantó y renunció a su trabajo. El New York Times, una editora en el New York Times, dijo: no puedo contra Twitter. El paso siguiente es lo que llaman doxing. Una de las revistas más importantes de la época, una de mis favoritas, la revista Wired, dice que viene de dropping docs y que es compilar y publicar información personal de alguien y volverla una especie de expediente. Es información privada que no aparece enseguida en una búsqueda rápida de Google, aunque esto de privado hoy es súper relativo. Algunos dicen que doxing también viene de docs, de documents, que era el mecanismo, la palabra, la herramienta que usaban los hackers con la información privada en los 90. Hoy eso no tiene nada que ver con hackers.
Estados Unidos protagonizó algo llamado Gamergate. Búscalo. #Gamergate. En 2014. Ahí Zoe Quinn, la desarrolladora de Depression Quest, un videojuego creado para que las personas puedan acercarse al problema de la depresión con la idea de que puedan entenderlo mucho mejor, enfrentó los modelos hegemónicos de los juegos y sufrió las consecuencias del doxing, el carpetazo. Le lanzaron al punto de que debió mudarse, luego de que la hackearan, difundieran datos personales y la amenazaran con matarla y violarla. Esto es primo hermano del presente permanente. Es otro modo de ataque. Ir atrás en las publicaciones a ver qué encontramos del pasado para que encaje en la turba de hoy. El caso más resonante, cercano, acá, cerquita en Argentina, fue el de los Pumas. Ofendidos como estábamos con el pobrísimo homenaje que le hicieron a Maradona, sobre todo frente a lo tan bello que hicieron los All Blacks, fuimos a ver qué había. Y el que busca encuentra. Y encontramos varios tweets racistas, misóginos, xenófobos de algunos de los rugbyers argentinos. Matera, Petty, Socino. ¿Horribles? ¡Horribles! Pero no eran de hoy. Eran de 8, 9, 10 años. ¿Habían cambiado de opinión? No lo sabemos. Pero lo peor es que no nos importaba. Importaba el castigo. Pero esos me caen mal. ¿Entonces valido la práctica? Esta es la pregunta de la época. ¿Aprobamos una práctica punitiva según a quién le cae? ¿O reflexionamos sobre la práctica que en sí misma nos define? ¿Qué define más a mi yo digital? ¿La bandera que digo levantar o mis acciones? Otro modo del online shaming es dar a conocer material íntimo, fotos, videos, en general, por supuesto, sexuales, sin el consentimiento de la persona en cuestión. Y el último escalón es la venganza porno. En general, la idea de venganza suena a un ex amante despechado o herido, y en realidad la mayoría de lo que se publica no proviene de ese tipo de personas, sino de terceros no vinculados. Es la celebración de la práctica, más que la venganza personal. El último paso de todo esto es la cancelación, la convocatoria a hacer desaparecer a personas, a borrarlas, sabotearlas, que pierdan sus trabajos, sus lugares, sus vínculos. Una sanción colectiva que no necesariamente tiene que ver con que haya habido un delito, es la moral. ¿La moral de quién? La moral de la turba. Es al revés. Ahora por un segundo, correle la cara al malo. Por un segundo, sacate la ira que te provoca. Contá hasta 10. Movete un poquitito del lugar de disfrute del que te cae mal sufriendo. ¿Cuántas veces lo hiciste? ¿Te parece que es una práctica que nos permite avanzar? Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguir. Coordinación y producción de contenidos: Sebastián Pedrón, Marcelo Figueroa, Fernando Candellas, Martín Castillo, locución, Delfina Cianamea, Mariana González, gráfica Franco Gauna. edición, Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.